Hoy tenemos directo con Óscar, como bien sabéis, seguimos estos elementos importantes, son más de 4, con Óscar son 5, ¿vale? Así que vamos a hacer, hoy toca el elemento agua, ¿vale? Muy importante elemento, desde luego, y abarcaremos un gran campo amplio para daros toda la información necesaria y que la tengáis, por lo menos pues, una base potente y poderosa para que sepáis. Ya llega Óscar. ¿Qué tal, Matilda? ¿Cómo estamos? Hola, Óscar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Preparado ya? Sí, Sí, ¿no? Muy bien, pues adelante con el elemento agua, ni más ni menos. sí. Otro elemento muy importante y que hoy vamos a, bueno, a explicar un poquito con detalle y luego, pues si quieres, hacemos al final una meditación sobre este elemento para que la gente conecte con él. Estupendo. Bueno, recordar a todos que en cualquier momento podéis hacer preguntas, cualquier duda que tengáis, pregunta, podéis hacerla y plantearla y vamos resolviéndola sobre la marcha. Bueno, pues lo primero, eso, vamos a dar, como siempre, para el que lo vea por primera vez, una visión astrológica de este elemento y, por otro lado, una visión holística. ¿Qué quiere decir esto de holística? Pues bueno, un poco más relacionada con bloqueos energéticos y con la salud en general, sobre todo desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Esa es la parte que voy a un poquito hablar de ella. También hablaremos un poquito de la parte espiritual y un poco del aspecto ritual también por encima para la gente que utiliza esto como elemento en rituales. Bueno, ¿quieres que empiece yo? ¿O prefieres Pues si tú? quieres, como quieras, pero bueno, como siempre eres tú, ¿no? Vale, Pues para seguir. perfecto. Bueno, pues esto supongo que exactamente igual en la astrología, pues el agua también sería de todos estos anteriores que hemos visto, que siempre les definíamos como el tipo de energía, sería una energía femenina, que sería una energía yin, y siempre pues con la polaridad negativa, como siempre hemos dicho, como polaridad, no como aspecto. Entonces el agua, para el punto de la medicina tradicional china, siempre estaríamos hablando, que luego lo explicaremos más adelante, porque esto, para que no tuviera confusión o no planteara confusión, precisamente hemos variado el orden de los elementos para que coincidan absolutamente unos con otros, la astrología con la medicina tradicional, porque luego hay dos que no están contemplados. Uno puede considerarse un poco similar, ¿de acuerdo? Cuando toquemos el tema aire, daré una correspondencia con otro, pero no hay exactamente elemento aire dentro de la medicina tradicional china. Y luego existe un elemento más dentro de ellos, ¿de acuerdo? Dentro de los elementos hay una variación, hay un elemento más. Se considerarían 5 elementos, como la película, ¿no? El quinto elemento. Entonces hay uno más. Por eso hacemos este cambio en el orden, precisamente para hacer todos los que tienen que ver exactamente, son iguales, vamos a decir, y dejamos para el último los que no lo son o ni siquiera existen como tal en astrología. Y Yasmina nos hablará de otros términos que también pues unirán esos 4 elementos de astrología y les darán un sentido a ese trabajo astrológico. Entonces, bueno, voy a plantear un poquito dentro de la medicina tradicional china. Como hablamos en otras ocasiones, los dividen en diatesis, lo consideran diatesis, que es el conjunto de todo ese elemento con todo lo que conlleva, sobre todo a nivel orgánico. Y entonces, en este caso, se le corresponde a la cuarta diatesis de medicina tradicional china. Como siempre, vamos a ir nombrando una serie de aspectos y qué correspondencias tienen. En este caso, el color. El color, siempre en medicina tradicional china del agua, aunque en otras cosas tenemos acostumbrado a verlo en el azul, los azules, ¿no? El agua, o transparente incluso nos puede definir. En medicina tradicional china sería el negro. Ese es el color que corresponde. La energía, como hemos dicho anteriormente, corresponde a la energía femenina. Esa es la energía yin, negativo. La etapa de la vida, pues como antes hemos visto que correspondían como un ciclo evolutivo, como la propia naturaleza, en este caso es el final de la vida. Corresponde cuando ya se nos termina la vida, los últimos años de la vida,
ya cuando somos ancianos, seniles, etcétera, ese punto. Que al final, si os fijáis, luego lo explicaré más claro, es como volver a ser un niño. Entonces, bueno, lo explico ya aquí y mira, lo iba a explicar más adelante, pero bueno, para que lo entendáis perfectamente, nosotros venimos y nacemos en un medio que es el agua, ¿de acuerdo? Dentro de mamá. Y al final, aunque parezca mentira, pues nosotros nos convertimos otra vez en un niño y ¿dónde vamos otra vez? Abajo. Nosotros realmente cuando morimos y, bueno, siempre nos enterraban, etcétera, al final nos descomponíamos y a través del agua y los minerales volvíamos otra vez a la tierra y nos volvemos a juntar con ese elemento. Entonces nos creamos en él y nos, vamos a decir, desintegramos en él. Entonces es un elemento que tiene que ver mucho con el ciclo de la vida, nunca mejor dicho, el nacimiento y la muerte. ¿En qué época del año comprende? Pues nuevamente al invierno. En medicina tradicional china se asocia al invierno, por lo tanto, pues a muchos procesos que tienen que ver con el frío, por lo tanto sabemos que el agua refrigera, curiosamente, y es el único medio que se puede congelar también. Entonces se asocia mucho a este frío, incluso nuestro cuerpo a producir frío, nuestro cuerpo regular, nuestra temperatura. Punto cardinal, el norte, correspondería al norte, por lo tanto también luego, más adelante, pues cualquier tipo de ritual que vayas a utilizar agua, normalmente pues sería recomendable que te orientaras al norte. ¿Meses que comprende? Pues de diciembre a marzo, astrológicamente no lo sé, pero en medicina tradicional china sí. Y luego los órganos, siempre hablamos de órganos sensoriales, siempre corresponden a unos sentidos y luego otros órganos internos. Los órganos sensoriales en este caso sería el oído medio interno, por lo tanto tiene mucho que ver con el oído. El oído, el equilibrio, la audición. También fijaros en esa propiedad para gente que tiene sensibilidad y captar cosas a nivel sensorial. También correspondería al oído. ¿Qué atributos se le asocian? Como hemos dicho antes, frío, refrigerar, la oscuridad, la retracción, todo esto en medicina tradicional chino. Y luego también mucho en las emociones. Las emociones siempre, cuando pasa algo emocional, fijaros mucho si tenéis algún problema que tenga que ver con líquidos en vuestro cuerpo, que probablemente haya un problema a nivel emocional, incluido en casa. Eso para cuando hagáis rituales o algo, cuando pasa algo, con tuberías, con goteras, con cañerías, con inundaciones, mirad qué emoción quiere ser liberada. Esto es muy importante. Siempre va a corresponder. Es muy común, aunque eso no te lo explique ninguna medicina, que si tú tienes, por ejemplo, en casa inundaciones o tienes goteras o tienes cualquier cosa, de repente a ti tengas algún problema que te afecte a la zona lumbar y renal. Un cólico renal es muy común cuando tienes ese tipo de situaciones. Eso no te lo voy a explicar en ningún libro, o muy pocos, pero sí, suele corresponder. Así que hay una relación directa con la casa y con bueno, siempre la hay, y con la persona. Emociones, hemos dicho miedo y supervivencia, porque comprende los riñones y las suprarrenales. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con sobrevivir va a tener que ver con eso. Vulgarmente se dice mucho, ¿no? Te haces pis de miedo, con una cierta palabra, ¿de acuerdo? Pues precisamente porque el miedo incentiva esas funciones en esos órganos. También el controlar o defender tu territorio, como hacen los animales que hacen pis. Entonces está muy vinculado a la orina, al sistema urinario. Sabor que corresponde luego también, el salado, todos los alimentos, todos y cada uno de los que sean salados. Por eso sabéis también que la sal también retiene líquidos, curiosamente. El sentido, el oído, no podía ser otro, como hablábamos que regía sobre el oído interno. Y los órganos y meridianos a los que asocia directamente es el riñón, vejiga y suprarrenales. Esos tres órganos están directamente relacionados con esto, aunque hay otros, vamos a decir, secundarios que también, que sería la próstata, el útero y la glándula epífisis. Estas también están asociadas a este elemento. Planeta que rige, en este caso en medicina tradicional china, hablarían de Mercurio. Mercurio es el planeta que rige. La nota musical, que siempre también vamos a esa clave, sería el Sol, por si trabajáis con ello, con mantras o con frecuencias. Luego, por último, ya algunas funciones así importantes, pues que el agua es un gran alimento, y además los nutrientes para la madera, fortalece mucho la madera. Y en medicina tradicional china, uno que se le contrarresta o le debilita sería la tierra, porque el agua
es absorbido por la Tierra, ¿de acuerdo? Y la contiene y vamos a decir, entre comillas, la debilita, la baja su intensidad. Eso es un poquito la visión de la medicina tradicional china. Luego entraremos en los otros aspectos que suelo dar una pequeña puntalada. Y bueno, Yasmina, si quieres hablar un poquito de la parte tuya, la que te comprende de la astrología. Pues sí, bueno, antes de nada comentar el elemento del agua, que hay diferentes frases, que es, por ejemplo, y que se utiliza mucho para conectarnos con la vida real, más allá de lo que dice la mente o de lo que diga quien sea, no, la realidad. Y siempre se hace una relación, un paralelismo con el fluir de los ríos, el fluir de la vida. La vida es un fluir, ¿no? Son frases o, por ejemplo, que todo fluye y que nada influya. Entonces es exactamente lo mismo, mantenernos en el flujo y en el movimiento que tiene la vida en sí, el todo. Como siempre digo, más allá de lo que ven tus ojos, todo se mueve. Si tenemos un microscopio podemos ver cómo las células de la mano se mueven. Todo se mueve realmente, pero claro, los ojos no lo ven, ¿vale? Todo lo que tiene vida está en movimiento, por lo tanto, el motivo primordial de la vida, ahora ahondaremos en la casa 8, que es la casa de Escorpio, una de las casas de agua desde la astrología. En el plano astrológico son la casa 4, la casa del hogar, y qué curioso, el hogar físico, pero efectivamente también es el hogar verdadero, que es la fuente, la casa 12, y la última de las 3 casas, la que está entre medias, es la casa 8, la casa de Escorpio. Entonces, muy interesante, ¿no? Justamente cuando vamos a nacer es la casa 4, la casa Cáncer, o el mes de julio, como comentabas el tema del tiempo, o sea, de los meses, ¿no? Pues es julio es el mes de Cáncer, por excelencia. No empieza en julio, pero efectivamente su mes es ese. Entonces, justamente cuando vamos a nacer, en ese núcleo familiar, nos encontramos ya con diferentes individuos, diferentes seres, cada uno más o menos con conciencia o no, da igual. La cuestión es que vamos a parar ahí precisamente desde una inconsciencia. Es decir, cuando bajamos no tenemos ni idea de lo que venimos a trabajarnos, de lo que venimos a hacer, ¿vale? Y vamos a ir cobrando conciencia cuando nazcamos. Entonces, el primer gran karma de los 3, que efectivamente se saben y se obtienen esos dones por otras vidas, etcétera, etcétera. Por eso hay almas que nacen y dicen, madre mía, tiene 5 años, pero sabe latín. ¿Por qué? Porque esta alma no es un alma nueva, es un alma vieja. Ya viene, efectivamente, como todas y como todos, con un camino ya hecho. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿dónde va a nacer? Como decíamos, en la familia, esa familia física que te toca aquí, pero que en otras vidas tu primo era tu enemigo en otra, o tu madre era, pues, a esa persona que la defraudaste o que no te portaste bien, ¿vale? Entonces los tienes justamente esas personas con las cuales tú has hecho algún tipo de, sobre todo, bueno, pensamiento, pero sobre todo palabra y acción, en otras vidas a nivel consciente, es decir, que tú sabías lo que estabas haciendo y aún así lo has hecho en negativo. Pues aquí los primeros platos que vas a lavar es precisamente la casa 4, el seno familiar, ¿vale? Donde no te puedes despegar hasta que no tengas determinada conciencia y edad para salir de ahí. Es más, si no te toca, la vida tampoco te lo va a permitir. ¿Vale? No se te va a dar, digamos, las herramientas o todo lo necesario para poder vivir fuera de ese primer karma que es la familia, casa 4 y la casa de Cáncer, el primer signo de agua, ¿vale? Y también nos está hablando no solamente de la niñez, del hogar donde vivimos, sino efectivamente de nuestras raíces, de lo que el principio y el fin, en las 3 casas es el principio y el fin constante. ¿Por qué? Porque también es la vejez, es la niñez y es la vejez. Entonces, bueno, esa sería la casa de Cáncer y ese primer karma que vamos a lavar de alguna forma, ¿no? Y luego, ¿qué acontece? La segunda energía es Escorpio, la casa 8, ¿de acuerdo? No había dicho, es verdad, el planeta regente de Cáncer es la Luna, ¿sí? La Luna nos habla sobre todo de nuestras emociones,
más bien los sentimientos, sobre todo nuestra parte conectada también con la fuente, como siempre digo, ¿vale? El chakra del corazón, nuestros sentimientos y la voz del alma están aquí. Por lo tanto, efectivamente, las personas que son grandes canalizadoras tienen una potencia bastante aguda, bastante bien puesta de agua. Hay personas que dicen, yo no tengo ningún planeta en agua, que da igual, ¿vale? Como digo, esto no es un copia y pega, hay mucho más allá. Como siempre digo, el mapa natal o la astrología es un gran y potente trabajo de laboratorio. Esto no se aprende en copia y pega o yo me echo un curso y me saco un título. No, yo llevo más de 22 años desde bien pequeñita y constantemente vas, si tú te permites, experimentando la verdad de cada energía. Y esto cómo te facilita con tus planetas y tus casas. Todas y todos somos todos los elementos, todas y todos tenemos todos los signos, por lo tanto todas las energías y también la energía de agua. Más allá de si tienes planetas o no, tienes una cúspide y una casa con la energía de agua. ¿De acuerdo? Entonces la energía de la casa 8, que es la energía de Escorpio, el tiempo o el momento, digamos, del calendario sería noviembre, el mes de Escorpio, el único mes, como siempre digo yo, y así es, el único mes maestro, ¿vale? El mes 11. Por lo tanto, ¿qué tenemos en la casa 8? En la casa 8 tenemos una conexión bastante potente y poderosa con el mundo onírico, con todo lo oculto, porque no deja de ser casas ocultas, igual que el karma. No sabemos lo que venimos a alabar hasta que nacemos en una familia y empezamos a tener unas vivencias, unos sucesos X. Ahí vemos también el dharma, es decir, si tú ya has hecho bien los deberes en otras vidas, vas a tener una calidad en tu, digamos, partida o inicio en este plano tierra, ¿no? Ahí se ve si te has portado bien, has hecho bien los deberes en otras vidas o no, ¿sí? En Cáncer y luego en Escorpio, que es evidentemente profundizarnos un poquito más, sobre todo en los dones que tenemos en cuanto a conexión con el mundo onírico, también las personas que tienen grandes poderes psíquicos, grandes poderes de telepatía. ¿Por qué? Porque el agua enseguida se impregna como si fuera una esponja, coge todo ese líquido y toda esa agua y siempre es hacia adentro. Entonces, lo quieran o no, las energías, las personas que tienen muchos planetas o tienen potente y poderosa la energía de agua son grandes esponjas energéticas, por eso muy importante que se laven el agua. Energía, cogemos energía, pues qué hemos de hacer con el agua, muy importante las duchas, muy importante las bañeras, sobre todo en mayor o menor medida dependiendo de cada mapa natal, y no es una casa y no es un signo y no es un planeta, sino que es un todo, es un trabajo de laboratorio, no es fácil, requiere de mucha intensidad y mucho, evidentemente, también experiencia. Yo por lo menos abro el mapa natal y enseguida con poco ya tengo bastante, ¿no? Pero tengo más de 22 años de experiencia, por lo tanto es algo muy profundo, que no es un copia y pega o no es más o menos o saberte este signo lo que significa este planeta. No, tienes que unir casas, signos, aspectos, etcétera, etcétera. Requiere de mucha maestría, la verdad, es potente, ¿vale? Entonces, la casa 8 es todo lo oculto que tenemos, dones, que seguramente las personas te lo digan y tú no lo veas hasta cierto momento que digas, ostras, es verdad, esto me pertenece, esto es mío, porque yo no lo veo en mí, pero las personas sí que lo ven y te lo van diciendo. Y luego también es la casa del placer, más bien del orgasmo, ¿no? De la conexión con la muerte. Por eso cuando nos quitamos o de alguna forma trascendemos el cuerpo físico, la materia, nos conectamos con la divinidad, con la fuente, y no hace falta nadie, tú misma y tú mismo, es algo que tienes tú, que puedes compartirlo, sí, pero estamos hablando del individuo, ¿vale? Todas y todos tenemos el individuo, la casa 8, y la conexión también con el orgasmo, muy importante, tu propio placer, más allá del mundano, y conexión con la fuente, con la divinidad, con tu divinidad. Y efectivamente ahí hay una gran potencial, esas personas que tienen una carga energética que no se le acaban nunca, muy potente la casa 8, o tienen ahí una energía
en el mapa natal, porque también la cúspide de la casa 8, y no solamente la cúspide, sino el regente de la casa 8. Es decir, ahí hay un compendio bastante interesante, pero hay que mirar todo el englobe de la casa del mapa natal. Entonces, la casa 8, las 3 casas están conectadas, pero sobre todo la casa 8 y la casa 12. La casa 12 es Piscis, la casa de Piscis, y nos estamos haciendo referencia al mes de marzo. El planeta que me dejaba, el planeta de Escorpio, hay un regente que es antiguo, que es Marte. Yo trato los dos, ¿vale? Hay personas que dicen, no, este no, sí. Las bases y los orígenes, eso siempre está, igual que las bases de todo. Hay que ir a las bases y a los fundamentos, no hemos de olvidarlo. Entonces, efectivamente, el primer regente de Escorpio fue Marte, ¿vale? Y luego, evidentemente, pues con los artilugios y todo, se descubrió Plutón. Plutón es el último de los planetas, más pequeño y más potente de todos, Plutón. Entonces, ahora sí, Piscis, casa 12, mes de marzo por excelencia, es el mes de Piscis, desde luego. Y la casa 12, regente Júpiter y Neptuno, sobre todo Neptuno, como yo lo llamo, hago este gesto porque es el wifi. El Neptuno de cada persona es su propio wifi, su propia conexión con la fuente. Júpiter es potente, pero Neptuno es como más agudo. Es directamente esta energía más sutil y más conectada con Piscis. El único regente de Piscis es Neptuno, el único. Júpiter es compartido, igual que Marte, Júpiter con Sagitario y Piscis. Por lo tanto, ¿vale? El que sí propiamente es de Piscis es Neptuno, igual que Plutón es de Escorpio. Entonces, la casa 12, ¿qué sucede ahí? Pues ahí nos conectamos directamente con el todo, con la humanidad. Es decir, una conciencia superior que no solamente soy yo sola, sino que existe una familia, sino que existe más allá, y vamos abriéndonos de capas y abarcamos todo el colectivo humano, y más allá humano de los seres que formamos parte, que son el reino mineral, reino vegetal, reino animal, evidentemente el ser humano, pero más allá. Las personas que tienen planetas o tienen esta casa bastante potente y poderosa son personas que realmente son capaces de tener información futurista o de alguna forma saben, se conectan. Porque la casa 12, conocida por los astrólogos como la casa desconocida, evidentemente es la casa más conectada. Piscis abarca todas las energías del zodiaco, por lo tanto es el inicio y es el fin. Es donde nos empezamos a hacer para nacer en la casa 1 o efectivamente donde encontramos todo ese karma, sobre todo en la casa 12 del inconsciente. El karma más pesado está en la casa 12 sobre todo, aunque también los dones más potentes, desde luego, ¿vale? Como digo yo, un gran poder es una gran responsabilidad. Hay personas que dicen, madre mía, ¿yo qué he hecho para tener esta vida? Pero luego, ¿qué dones tienes? Pedazo de dones que tienes, sobre todo fáciles. Todas y todos tenemos dones, pero la facilidad, eso está muy bien, y generalmente son esas almas. Tienen una vida que no es fácil y sencilla, pero sin embargo tienen unos dones que, madre mía, ya quisieran muchas personas o no, porque también son grandes responsabilidades, pero están muy conectadas, enseguida ven sin que tú les digas nada, o están conectadas evidentemente con el mundo sutil, con personas fallecidas, con seres incluso también de otros planetas. Eso ya para, digamos, el último punto, ¿no?, de toda esta profundidad que puede abarcar estas energías y estas casas. También los regentes, bueno, hay que mirar todo el mapa, como siempre digo, no es una casa, no es un signo, no es un planeta. Hay que profundizar, esto es muy importante. Seguimos. Óscar. Perfecto. Tengo entendido yo también que los artistas, ¿no?, son mucho de agua. ¿Puede ser? Sí, porque el agua, como he comentado, ¿vale? El agua es la conexión con el alma, como he comentado, también los sentimientos y la emoción, y las emociones no, sobre todo los sentimientos, ¿no? El corazón, hay una frase que siempre digo, que es conectar con el corazón, con la voz del alma. Es lo único que venimos a hacer. De hecho, mira, ahora que dices esto, hay una frase que ahí es súper, que iba a decir más adelante, pero lo digo ahora. Un cuerpo sin agua no vive, un cuerpo sin alma no nace. Y ahí está el kit de la cuestión. Las personas que más conectadas están con sus emociones, efectivamente, grandes como lo que es la electricidad,
bueno, son como conectores emocionales y que efectivamente mediante algún instrumento musical o alguna vía, como puede ser el sexto sentido, porque lo tienen muy desarrollado, son personas muy empáticas y psíquicas que efectivamente pues incluso por oído, tú comentabas el oído, yo tenía una amiga en la infancia que era impresionante, escuchaba una melodía y cogía la flauta, pero claro, éramos pequeñas, ¿no? Y se ponía a tocar la música. Yo digo, ¿cómo lo haces? Efectivamente tiene esta energía del agua muy potente y poderosa. Ahora me venía precisamente la palabra que digo, mira qué casualidad, cuando hay problemas en el oído o hay molestias, acuífenos, realmente agua. Entonces estamos hablando ahí de eso. Otra cosita que creo que interesante es que el agua es un elemento que se adapta a todo tipo de... O sea, el agua tú le pones en cualquier tipo de envase, de recipiente y se adapta. O sea, y entonces son personas, supongo, que se adaptan mucho a las situaciones, que fluyen. Entonces son personas muy fáciles de adaptarse a cualquier ambiente que representaría pues ese lugar, ese contenedor donde el elemento agua pues se adapta y realmente toma la forma del lugar. O sea, se mimetiza con el sitio. Sí, por un lado esa maleabilidad tan potente, no hay elemento más potente creo que el agua, además que es capaz de también conectar con otros elementos. El agua puede ser gaseosa, líquida y sólida. Entonces hay como un mimetismo, como una especie de ser camaleónica. ¿Por qué? Porque se filtra energéticamente, te atraviesa, ¿vale? Como decimos, el agua está conectada con las emociones, el corazón, los sentimientos con el alma, con el enchufe que decíamos, con la fuente. Entonces, evidentemente, son personas que también por el tema del tacto, si te tocan o tocan, reciben una gran potencia de conocimiento, de información, que muchas veces no quieren ni tocar ni ser tocadas para cortar esto. Pero esto simplemente es un desconocimiento propio del individuo. Efectivamente, como estamos viendo, no hay que levantar el mapa, por lo menos en mi caso, y ahí se ve como digo yo, el escáner del alma, porque yo cuando levanto el mapa natal, yo me conecto con el alma desde bien pequeñita. Entonces, yo puedo llegar a dar toda la información potente y relevante, también formas de canalizar lo que sea, porque se ve todo, en el mapa natal sale todo. Y efectivamente, ¿no? También hay una frase y es así, ¿no? De gota en gota se horadan las rocas, las grandes rocas que no hay forma, y cómo rompo yo la roca, no se puede, pues pon gotas ahí, gotas de agua, por eso que es el elemento más débil que dicen, pero más fuerte. Hay una frase que dice también, ¿no? Que cuantas las personas son más empáticas son más débiles. Mentira, diría yo, porque son más empáticas, más te conocen. Tú no has dicho nada, ni necesidad, ya te están captando a modo wifi, a modo energético. Es una potencia realmente paranormal. ¿Por qué? Porque es la energía que está conectada directamente con la fuente. Los grandes dones y poderes, por decirlo de alguna forma, todas y todos somos seres poderosas y poderosos, está ahí. Por eso es tan importante que no nos desconectemos. Las casas de agua para mí en mi campo son brutales para empoderar a las personas. ¿Por qué? Porque al final tras la fin, si vienen a mí es porque efectivamente en ellas hay algo que les resuena en mí. Entonces ahí, cuando se conectan con esa energía, porque hay que ahondar en el agua. Las casas de agua no están, es como el iceberg, no está en la superficie, se ve muy poquito. Se necesita sumergirse. Lo único que sí que se ve es, claro, la casa 4, el hogar, lo que me ha tocado vivir, qué personas había en mi niñez, en mis raíces, eso sí, aunque también hay, como digo, está todo conectado, el consciente con el inconsciente, y hay mucho más inconsciente, que el inconsciente está directamente conectado con el alma y con los sueños. Entonces, claro, hay que ahondar, no es fácil, pero es que nadie dijo que fuera fácil, y lo más interesante es eso precisamente, el ir más allá para hacer el trabajo, para tener la conciencia, para tener el conocimiento verdadero.
¿Mm? Ahora me venía también la idea siempre cuando hablamos que tiene que ver mucho con la parte emocional y el fluir de las emociones. Nosotros cuando nos emocionamos realmente lo primero que tenemos son lágrimas. Entonces también, claro, es que siempre hay una relación. Fisiológicamente siempre sucede algo. Siempre, si observamos la naturaleza y observamos el mismo ser, nos muestra todo. Ujú. Sí, de hecho las personas que tienen algún elemento, para mí, bueno, pues más de, como digo, mi experiencia es lo que me ha demostrado que efectivamente los tres pilares del alma desde la astrología más importantes es el ascendente, el sol y la luna. No es lo único, pero sí son tres ejes motrices para conectar realmente con la persona que tenemos delante, ¿no? Y cuando esta persona tiene uno de los tres elementos en energía de agua, es decir, en Cáncer, Escorpio o Piscis, es una persona que eh, es tiene una conexión, una empatía muy potente, aunque muchas veces aparentemente, sobre todo en el ascendente, no se ve, que yo lo digo mucho. Ay, pero tú eres muy sensitiva y sensible, ¿eh? Y yo digo, pero no se ve. Y me dice la otra persona, exacto. Entonces, claro, por eso es tan importante no tener prejuicios, porque claro, porque tenemos esta profundidad todas y todos, y no deberíamos delimitarnos a nivel de la materia, de la energía de tierra, ¿no? Por ejemplo, o de la energía de aire, de decir esto es así y ya está, sí, los cinco sentidos, porque lo poco que sé, pues ya lo otro hago como una imaginación ahí. No, hay que profundizar, hay que permitirnos el tiempo. El agua, por ejemplo, es un elemento que necesita sus tiempos. No fuerces al agua, no le gusta. De hecho, la energía que más es opuesta al agua sería sobre todo fuego y aire, que es la energía masculina. Agua es la energía más femenina a nivel energético, porque todas y todos tenemos las dos energías para ser naranjas completas y debemos de equilibrar las dos. Entonces, claro, efectivamente es una energía muy sensitiva, por lo tanto muy vulnerable, pero también más potente. ¿Mm? Por eso es importante tener conciencia de ello. Muy bien. Quería dar yo esa visión también espiritual alquímica que también además coincide con esto que tú estabas hablando un poquito. Y esa visión en el elemento agua, pues bajo esa visión espiritual o alquímica, se va a relacionar siempre con personas valientes en su estado, vamos a decir, positivo, capaces de luchar, de sortear obstáculos, como el propio agua, de fluir, y muy vinculado a la supervivencia, capaces de sobrevivir de cualquier manera, claro, como... Eso es la parte positiva, por supuesto. Entonces, como esto es un aspecto y son personas muy emocionales, muy conectadas con los sentimientos, con la inspiración artística, con la creatividad, que se hace siempre desde el corazón, desde el sentimiento, son muy adaptables, como antes hemos visto. Cuando esto no está bien, pues puede generar mucha inestabilidad en ellos y tienen mucha tendencia a caer en tristeza y depresión. Entonces, esto es un signo muy claro para nosotros en medicina tradicional china. Siempre que se hablan de ese tipo de comportamientos, decaimiento, depresión, etcétera, siempre hay que visualizar qué pasa en esa diatesis, qué pasa en el elemento agua y particularmente en riñón, suprarrenales, siempre habría que ver eso. En medicina tradicional china, ese es el principio de todo, un bloqueo energético en esos órganos. No tanto como un aspecto psicológico, sino como un aspecto más bien emocional y de esa energía que fluye por esos órganos, en concreto por los riñones suprarrenales. Tiene mucho que ver. O si han estado sometidos, por ejemplo, a un desgaste muy duro en el tema de la supervivencia, o sea, a nivel económico, lo que sea, que agota esas glándulas, y entonces tienes a decaer física y psicológicamente, las dos cosas. Te arrastra a eso. Es un tema muy importante a apuntalar. Siempre los suprarrenales, siempre que alguien tenga una sensación de decaimiento, tiene que apuntalar siempre sus suprarrenales. Luego, es un medio muy importante de los primigenios donde nació la vida. Pero ya no solo la vida dentro de mamá, sino la vida como tal en este planeta, en la Gran Madre, también se supone que nació en ese medio, en ese fluido, fue el caldo de la vida. Y desde ahí se extendió al resto del planeta, a lo físico, a lo más material, como es la Tierra, pero empezó todo en el elemento agua. Por lo tanto, es el elemento imprescindible para la vida. Y la propia naturaleza pues lo muestra.
Lo muestra tanto en el planeta como en el ser humano. Pues sí, tú decías la vida, totalmente. De hecho, las casas de la vida real, que no es esta, son agua, ¿vale? Que es como hemos dicho, la 4, bueno, la 4 es la terrenal, el karma primero la familia, pero sobre todo la 8 y la 12, que ya lo he comentado, que son las casas entre sí más relacionadas. Y es de las que no debemos de desconectarnos. Y efectivamente la vida terrenal es la que nos va a poner grandes retos de vida. Hay personas que no quieren saber sus dones. Hay personas que omiten sus dones, que no quieren vivir de sus dones. Venimos a eso, venimos a ayudar con lo que somos. No venimos a ser otras personas y a hacer otros caminos de otras personas, o porque a mí me han dicho, no, vienes a hacer el tuyo, lo que tú eres. Entonces no debes de omitirte. Entonces omitir tu luz es omitir la luz que eres. ¿Y qué luz vas a ser? Evidentemente, la luz de donde vienes y de dónde vas a ir, porque no vas a ir a otro sitio. ¿Vale? Es el principio y es el fin, y es la vida real. Entonces es muy importante. Desde luego que son grandes personas inspiradas, son grandes genialidades, porque están conectadas con su genio o genia, que está ahí arriba. Como digo yo no acumulo nada en la mente efímera, en el cerebro, digamos, de información o todo lo necesario en mi día a día, para nada, sino como digo yo, lo envío a la nube, ¿vale? Que sería esta casa 8 o 12, que es la fuente. Y cuando sea el momento, te aseguro que siempre te llega. Por eso, también el tema de las enfermedades mentales, que no quieres recordar, que no quieres saber o que, ¿vale? Porque estamos constantemente almacenando como un PC. Llega un momento que revienta. Esto es físico, lo físico es efímero. Todo lo físico es efímero. Lo que no es efímero y es eterno es precisamente, como decía, el agua, el elemento de agua y la conexión con la fuente. De hecho, las personas que evidentemente pues canalizamos, debemos de ir bebiendo mucha agua. El agua, como decía, sin agua aquí no vivimos, no podemos vivir, morimos. Sin agua, sin alimento y comida da igual que haya. Sin agua nos vamos. Y evidentemente sin alma un cuerpo no nace. Entonces, es el motivo por el cual es la base real, es el todo. Sí, ahora que hablabas un poquito de la parte mente y la parte de olvidar y todo eso, precisamente, aunque no hemos comentado así, luego en más profundidad, esta diatesis en medicina tradicional china, cuando hay ese agotamiento de suprarrenales y entonces baja absolutamente pues la vitalidad, nunca mejor dicho, por eso corresponde a la parte de ser anciano. Evidentemente la vitalidad baja muchísimo, baja la fuerza. Ese aspecto de riñón lo consideran en medicina tradicional china como el reloj de la vida, es decir, hay órganos muy importantes, pero hablan como que el tiempo que tú tienes en esta vida depende de tu riñón. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ese tiempo se va agotando, merma ya su fuerza, merma tus capacidades y sobre todo cognitivas también. Entonces, también el estado de senilidad tiene que ver mucho con esa pérdida de esa fuerza, esa energía, ya en ese final de ciclo y concretamente con la energía del agua, con el elemento agua y con los riñones y con las suprarrenales. Entonces, también esas personas que tengan problemas y desde muy pronto de tema memoria, etcétera, tendrían que apuntalar riñones y suprarrenales pronto. También, como tú decías, en la vida, todo lo que se vive y no se quiere recordar, sobre todo también en la infancia. Es muy común encontrarte en consulta gente que ha tenido experiencias muy duras, del tipo que sea, y tienden a tener un sistema de protección en el cual lo que hacen es cerrar esos recuerdos, bloquearles y generar una protección psicológica a través del olvido. Entonces, cuando es difícil de afrontar o para sobrevivir mismamente, porque a veces no es fácil continuar con eso teniéndolo ahí, entonces lo que haces es creas una protección, una barrera y generas un olvido. Entonces, tenerlo también presente en cualquier situación que viváis en que no recordéis el tipo de cosa que sea, os va a dar una pista de por dónde van los tiros. Muchas veces es necesario trabajarlo en consulta y con los métodos que utilizamos Yasmina y yo, mucho más profundos. ¿Por qué? Porque una vez que se ha creado ese bloqueo y ese bloqueo es una protección, la persona es prácticamente imposible que por sí misma quiera o pueda romper ese muro que creó en su momento. Pero hay formas de hacerlo, de sortearlo, sin dolor y sin sufrimiento, y ahí ya entramos nosotros en el trabajo
en las consultas que trabajamos a nivel privado, o sea, y los dos juntos trabajando a nivel individual o grupal, que también tenemos esos grupos que trabajamos o vamos a trabajar a nivel mensual para ayudaros. Totalmente. De hecho, fíjate, el origen de la vida es el fin, porque efectivamente si no podemos ponernos a reflexionar, incluso a ver, simplemente, ¿no? Quien tenga ojos que vea. Cuando nacen las niñas y los niños que somos bebés, es exactamente igual a cuando ese ser se vuelve anciano o anciana. Se vuelve un ser muy extremadamente vulnerable y muy, muy sensible. Entonces, efectivamente, los extremos se tocan. Y es el origen. El mismo origen es el fin y como digo yo, el ciclo sin fin de la vida, el eterno retorno. También, Fluir, nunca mejor dicho. exacto, que todo fluye y que nada influya, en la vida es muy importante, no forzar y conectar con nuestro elemento agua de fluir. Que la vida, que yo quiero ir y la vida me acompaña, es por ahí. Que yo quiero ir y la vida se me pone con problemas y trabas y mejor no sigas, ¿vale? No fuerces. Luego puede ser que sea más adelante o que no es para ti, que hay algo mejor que viene, etcétera, etcétera, etcétera. La vida, como digo yo, la vida sabe mucho más que tú, que yo y que toda la humanidad. O sea, que tú ves fluyendo, ¿vale? Por otro lado, también me gustaría comentar para equilibrar el elemento del agua o para conectarnos con nuestra capacidad de intuición, que es la creatividad, conectarnos con nuestro genio o genia que tenemos todas y todos. Importante, como ya he dicho, beber mucha agua, también escuchar las olas del mar o escuchar la lluvia. El sonido sirve, sobre todo lo mejor, pues evidentemente si te puede caer encima la lluvia mejor, que es una experiencia impresionante, es un elemento muy hermoso y no es lo mismo la energía de la lluvia que la energía de un río, que la energía del mar. Cada energía es muy hermosa y son diferentes, así que ¿por qué no probarlas ya que estamos aquí viviendo esta experiencia humana y vamos a saborear esta energía? Que viene de los cielos. Que viene de los cielos, exactamente. Y muy importante también, los baños y las duchas. Cuando nos sintamos entaponadas o entaponados a nivel mental, cuando veamos que nuestra vida no avanza, vamos a hacernos una ducha, sobre todo una bañera, mejor, de estar un buen ratito ahí en remojo para que todo aquello densidad, sobre todo digo a nivel pensamiento, porque evidentemente es la densidad que hay cuando se acumula o se permiten pensamientos pues de una índole o de una calidad vibratoria un poquito baja, pues eso acumulado, o si la vida no fluye o algún campo en tu vida en ese momento, ¿vale? No pasa nada, tranquilidad, elemento agua, nos conectamos con el agua, con las bañeras, sobre todo Sol, Luna ascendente o muchos planetas en energía de Escorpio. Sobre todo Escorpio, porque es la única energía maestra, es una energía muy poderosa. Entonces es muy necesario que esta energía, que la tenemos todas y todos, esté equilibrada. Por eso me gustaría pues hacer un poco de hincapié con lo que estoy diciendo, pero con Escorpio todavía más. Que cobren conciencia del poder que tienen, que cobren conciencia de estar bien, porque hemos venido para estar bien, ¿vale? Tenemos paz, hemos venido con paz, tenemos felicidad, hemos venido con felicidad. La cuestión es toma decisiones en tu vida. ¿Qué te quita la paz? Pues ya sabes, escoge. Importante. Las duchas también, como digo, desde el chakra corona, desde la coronilla hacia abajo. Puedes visualizar, muchas veces lo hago yo y va muy bien, que la misma como cascada de agua, ¿verdad? Ese mango de la ducha que va cayendo ese agua. Visualiza un color, sobre todo liláceo, lila, que es la transmutación, y aquí estamos uniendo el elemento de agua con la creatividad y la conexión con la canalización, o sea, totalmente, que es el mismo elemento. Entonces, esto te va a permitir, pues eso, disolver todos esos pensamientos en frecuencia baja o limitaciones en tu vida. Y hacerlo de forma frecuente todavía y lo vas a notar,
la frecuencia que puedas a solventar y aliviantarse, sobre todo a nivel energético tuyo, muy importante. También la reflexión, la introspección más profunda está en el elemento del agua, sobre todo Escorpio y Piscis. Tienes La aquí energía una de... pregunta, perdona, tienes una pregunta específicamente para ti, Yasmina, sobre Mónica, que pregunta si no tienes agua en tu carta natal o tengas muy poca, ¿en qué afecta? Claro, ya lo he comentado, todas y todos tenemos toda la energía, ¿vale? Hay personas que se piensan que no tienen agua. Vamos a ver, si todas y todos tenemos todo el mapa natal, que son todas las energías, los 12 signos, porque en cada signo están las cúspides, que son evidentemente las particiones, las 12 casas del mapa natal, todas y todos tenemos. Efectivamente, sí que es muy importante los planetas, si están en signos de agua, que no es algo, como digo, para decir que no tienes agua. Eso no es cierto. Lo que sí que es cierto es que si esos planetas que tienes, que todas y todos tenemos los mismos, tienes pocos, por ejemplo, 1 o 2 en energía solo de agua y el resto en las siguientes energías, pues lo que tienes que hacer muy importante para equilibrar este elemento, hay muchas opciones. Hay que mirar, como digo siempre, la completitud de tu mapa natal, Pero efectivamente beber mucha agua, lo que hemos comentado. Estar en conexión con el elemento del agua, cerca de ríos, escuchar las olas del mar o las cascadas de agua, o ya sea una fuente. Si dices, estoy en una ciudad, no puedo ir al campo, bueno, pero hay alguna fuente por ahí que caiga el agua y que tú escuches y que tú estés cerca físicamente del elemento del agua. Eso te va a ir muy bien. Lo mejor, pues también, es verdad, también hay cascadas de estas que son eléctricas, que se ponen a modo de feng shui. Estas también irían bien, pero bueno, no es necesario, simplemente la conexión con el elemento del agua. ¿De acuerdo? Es muy importante. De hecho, claro, ir bastante, acudir bastante a fuentes naturales de agua. La conexión natural con el agua directamente. Sí. A ver, aquí no sé si es una pregunta o es una... ¿Qué tienes que beber agua y al beber es como que hay un freno? ¿Hay algún bloqueo? ¿Hay que forzarse a beber? No, es porque tenemos malos hábitos también, ¿eh? Acostumbramos a tener malos hábitos. Eso iba a decir, no te pasa a ti solo. Sí. Las personas están acostumbradas a beber poca agua. También, si te fijas, no hay anuncios de agua. Sino, y cuando... Sí, continúa. No, simplemente eso, ¿no? Que generalmente, si nos fijamos, se ven marcas, pero no se ve el agua, y el agua está a la orden del día. Sí. ¿Vale? Marketing, bueno. Hay mucha gente que confunde, y de hecho pasa, que luego confunden o tienden a comer mucho porque el cuerpo no distingue muy bien la respuesta entre que necesita hidratarse o comer. Y hay muchas veces que pasa por eso. Tiende a comer por no estar bien hidratado también, aunque parezca mentira, pero hay una respuesta interna que es así. De hecho, cuando tú bebes muchos líquidos, sacia. Mirar en verano, que ya nos obliga la situación por el calor, bebes, incluso jugos, fruta, etcétera, o comidas mucho más ricas en agua, y de repente se sacia mucho el cuerpo y no necesita. A veces la respuesta fisiológica confunde mucho el hambre con la necesidad de agua, de hidratación. Entonces, todos los que queráis adelgazar, ya sabéis también. A hidratarse bien. Y veréis que se merma, ¿eh? Y eso es un hecho. Otra cosa de las que influye mucho es que el agua no es de calidad. Entonces el cuerpo no la reconoce, igual que pasa con muchas cosas. Yo no me extraño ahora cuando veo muchos niños que no quieren la fruta, que no quieren tal, lógico, porque es que no huele, no sabe, no madura, o sea, no está verde y la comes verde. Entonces, claro, no es atractiva. Y en la naturaleza no es así. En la naturaleza tú la olías, la tocas, la todo, y entonces te da unas ganas de comerlo. Y entonces el propio cuerpo sabe lo que es bueno y no es bueno para él. El problema es la calidad. Al no ver esa calidad, pues entonces el cuerpo no lo reconoce como algo sabroso o incluso saludable. Es así. Quisiera hablar un poquito, muy brevemente, de los rituales, como siempre hablábamos, pero vamos, ya casi Yasmina ha dicho todo. Entonces hablamos de que el agua siempre, relacionarlo con líquidos, con fluidos. Cualquier líquido y fluido lo podéis utilizar, o cualquier simbolismo de esto para el trabajo. Como bien hablaba, baños, fuentes, estanques, mar,
cualquier cosita que lo simbolice, sea en imágenes, en sonidos, simbólicos, todo lo que represente el agua. Y, por supuesto, todo lo que sean formas onduladas. Suave, ondulado, lo va a representar y ahí es con lo que siempre tendríais que trabajar. Se podría trabajar con esos colores azules, ya digo, aunque en medicina tradicional china es absolutamente, el trabajo sería con el color negro, pero normalmente en ritual nunca se va a trabajar eso, sino se trabajaría con colores que asemejen a lo que tenemos visión del agua. Azules claros, azules marinos, ese tipo de Que por colores. cierto, Óscar, perdóname, pero los dos vamos de azul, ¿eh? Qué casualidad. Sí, sí, exactamente. Fíjate. Y créeme que no lo he pensado, ¿eh? No lo he hecho El adrede. inconsciente, el elemento del agua, ¿eh? Muy bien. Sí. Pues no sé si quieres explicar algo más o que hagamos una pequeña meditación, como tú prefieras. O alguna Sí, duda, algo si muy, hay. muy interesante, sí, algo muy interesante que nos comentan aquí, y es que dicen, parece tontería, pero cada marca de agua tiene un sabor. Sí, efectivamente, algo que ya comenté en otro directo y que voy a repetir porque es el elemento propio del agua. A mí me sucedió hace un tiempo que efectivamente habían marcas de agua que digo yo, igual que la leche, si hay una leche porque hay marcas, si hay un agua porque hay marcas, vale. Yo descubrí, como digo, por mi propio gusto, que mis papilas gustativas pues se daban cuenta de esto. Porque a mí solamente me entraba, digamos, para beber y seguir bebiendo y para que no se me cierre, digamos, el conducto, dos marcas de agua y el resto bebía un poquito y era imposible. Y digo, es que no me entra. No me entra, o sea, de forma natural, mi cuerpo, mi persona cortaba esa ingesta, ¿no? Ese líquido y no tenía ni idea. Luego llegó el momento, como todo en la vida, de que vinieron a casa con el tema de la osmosis y me dijeron, claro, ahí vi, porque luego me dijeron las dos marcas, yo digo, qué casualidad que son las dos marcas que yo de forma natural ya estaba consumiendo bien, yo no lo sabía, pero mi cuerpo sí. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente si te fijas en el residuo seco, cuando compres agua, ya lo sabréis, fijaros en el residuo seco. El residuo seco es la cantidad de impurezas que te estás bebiendo, que tiene el agua, que tú no ves. Pero que sí, efectivamente, con todos los artilugios y todas estas cosas que el tema de la osmosis sí, que tienen, lo ves. Y es impresionante la cantidad de impurezas que es suciedad y todo, bueno, un montón de cosas que no deberíamos de ingerir, pero como nuestros ojos efímeros no ven, efectivamente bebemos. Aquí lo están poniendo Bezoya y Bronchales. Sí, esas fueron las dos marcas que yo consumía, sobre todo Bezoya, y que a mí esa me servía. Y luego me dijeron, ¿por qué? Porque Bronchales tenía como 28 y Bezoya 30 o más o menos, estas cifras. Y el resto, sobre todo, una que está encima está en las herboristerías generalmente, que es de Galicia, ¿cómo se llama? Biosolán de Cabras, creo que es gallega. Esta tiene casi 300 o 300 y pico de residuo seco, es una brutalidad, es brutal. Es que yo no puedo, bueno, es que no puedo, yo la veo y ya está, pasa página, ¿no? No. Y sí, son Bronchales y Bezoya, pero igualmente hacedlo vosotras y vosotros, ¿eh? Simplemente pues buscáis el residuo seco cuando vayáis a comprar el agua para aseguraros de que esa agua sea lo más potable posible, la que más, a ver si también os sucede que sea Bezoya y Bronchales, ya compartiréis, ¿vale? Si tenéis alguna vez la oportunidad de beber un agua que sea ahora mismo ya posible, porque hay muy pocos sitios de manantial, etcétera, y que sea un agua viva, o podéis utilizar agua viva, que podéis buscar en internet y veréis que hay muchos métodos para lograrlo. Veréis que cuando bebéis, aparte de hidrataros muchísimo antes, o sea, porque es como que las células y el cuerpo lo reconoce, entonces enseguida pasa a todo el organismo y llega a los órganos, no como el agua convencional, que prácticamente la bebemos, hidrata muy poco y la orinamos. Sin embargo, cuando es agua viva, se aprovecha a un 100%. Otra de las cosas que pasa es que no te sientes hinchado. Un agua es de mala calidad, normalmente notas mucho esa sensación de como que la palabra que utilizo yo siempre es que te empanzas, ¿no? Una sensación como cuando has comido de más, que te sientes así mal. Entonces, si bebes mucho,
con un agua de calidad, sobre todo a nivel energético, eso no sucede. Bebes, 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 aprovechas orinas y no produce ningún tipo de malestar. Es un indicativo muy bueno de que el agua es de calidad. Estupendo, estupendo, Óscar. Pues bien, pues vamos a pasar, ¿no? Ahora a la meditación. Pues ¿Sí? sí, si quieres Vamos a poner un ello. poquito de música, pues vamos Ajá. a por ello. Vamos a ver. A ver cómo se oye. ¿Se oye bien? Sí, aquí habla de agua Kangen, Merchebet. Es uno de los mejores sistemas también para depurar y para luego potenciar ese agua. Muy bien, perfecto. Bueno, pues como siempre, lo primero, evidentemente, cerrar los ojos. Todo el que pueda que cierre los ojos. Esté en una posición cómoda, espalda, si es posible, recta, erguida o apoyada atrás, por lo menos, para que no se canse, no haya molestia. Y empezáis a respirar tranquilo y relajado. Respiráis y expiráis a un ritmo lento, pausado, siempre con la intención de ir aplacando vuestra mente, de que vuestra mente y vuestro cuerpo se relajen por igual. Y hacéis dos o tres respiraciones profundas, largas, y a partir de ahí podéis respirar simplemente tranquilo, pausado. Te conectas y sientes tu respiración. Coges aire por la nariz y expulsas otra vez por la nariz o por la boca, como te sea más cómodo. Poco a poco buscas tu ritmo, un ritmo cómodo, lento y cómodo, hasta que obtengas una gran sensación de relajación. Respiras profundamente y exhalas, y al exhalar vas liberándote de tu tensión. La tensión va desapareciendo. Relajas tus músculos, tus piernas, tus brazos, tu cuerpo. Ahora mentalmente observamos y conectamos con un lugar o paisaje en la naturaleza. Vamos a conectar con un lugar muy fértil, un bosque, una selva, un lugar lleno de naturaleza, de plantas y árboles, de vegetación. Observamos este lugar y observamos cómo este lugar está situado al lado de unas grandes rocas. Visualizamos esas grandes rocas en medio de la naturaleza. Y una vez allí, observamos el entorno, mientras respiramos tranquilos, relajados. Estamos parados en ese lugar, al lado de esa gran roca, y empezamos a escuchar el sonido del agua al caer. Observamos con nuestra mente cómo percibimos que detrás de unos arbustos, detrás de esa naturaleza, hay un pequeño estanque de agua. Un estanque alimentado por el agua que cae de entre estas rocas que habíamos visualizado, y allí se genera una pequeña cascada. Avanzamos lentamente, paso a paso,
sintiendo todo nuestro entorno, el ruido del agua, y nos paramos delante de ese estanque y percibimos, sentimos. Nuestro oído percibe el ruido del agua, el fluir del agua, y nuestro sentido del tacto, nuestra piel, identifica cómo ese agua refresca el ambiente. Cómo sentimos una brisa fresca y muy agradable que toca nuestra piel, nuestra cara, nuestros brazos, nuestras manos. Seguimos respirando tranquilos y relajados mientras sentimos esa sensación agradable, esa brisa ligeramente húmeda. Mientras permanecemos disfrutando de esta sensación y parado delante de ese estanque, ahora vamos a escoger con todo detalle aquello que queremos hacer fluir en nuestra vida. Todo aquello que esté estancado, todo aquello que tengamos dudas, miedos o inseguridades. También podemos incluir todo aquello que queremos limpiar en esta vida. Visualizamos todos esos aspectos mientras disfrutamos de esa sensación y ese sonido del agua. Ahora, si lo deseas, puedes quitarte la ropa que simboliza todo lo que dejas atrás. Disfrutas de ese lugar. Hace una temperatura perfecta, agradable, que es mejorada con esa brisa, con esa sensación de estar cerca del agua. Y poco a poco vas dando pasos y caminando lentamente, introduciéndote poco a poco en ese estanque. Es un estanque que cubre muy poco, apenas tus pies, apenas tus tobillos. El agua tiene una temperatura muy agradable en ese lugar. Y sientes como poco a poco alivia tus pies, tus tobillos, tus piernas. Respiras tranquilo en ese lugar, disfrutando de esa sensación de alivio en tus piernas, y esa sensación de humedad agradable. Poco a poco diriges tus pasos hacia esa pequeña cascada, esa cascada que estaba entre las rocas, aquella que percibían tus oídos. Y poco a poco te colocas debajo de ella, justo debajo de ella. Observas cómo ese agua golpea ligeramente tu parte superior, tu cabeza, y ese agua discurre por todo tu cuerpo, proporcionando una sensación muy agradable en todo el cuerpo. Una sensación de descanso, de ligereza, de paz. Sientes ese agua, cómo limpia, y visualizas cómo todo tu cuerpo, todo tu ser, hasta tu alma es limpiado por estas aguas claras, estas aguas cristalinas, cálidas y agradables. Observamos cómo poco a poco este agua cargada de información de la propia naturaleza te conecta con la vida, con la propia naturaleza, con el planeta. Ahora estás parado debajo de una gran y magnífica ducha en plena naturaleza y observas cómo todo aquello que estaba estancado en tu vida empieza a fluir. Cómo se limpian y desaparecen todas aquellas dudas, todos aquellos miedos,
todas esas inseguridades, todo aquello que querías limpiar y resolver en tu vida. Respiras tranquila, disfrutando de esa sensación. Siente cómo ese agua cristalina barre tu cuerpo de cabeza a pies, limpiando todo tu ser, interno y externo. Permaneces por unos instantes debajo de ese agua purificadora, hasta que tú sientas que la limpieza es completa. Con cada respiración, esa limpieza es más potente, más profunda. No solo limpia tu ser físicamente, sino internamente. Limpia tus pensamientos, limpia tus emociones, libera tus bloqueos. Cuando sientas que este proceso de limpieza ha terminado, poco a poco, disfrutando también de cada paso que das, te visualizas saliendo despacio, caminando muy despacio, hasta salir de ese estanque. Y al lado tienes un claro donde se aprecia una luz. Quiero que te coloques en ese claro. Y ahora sientes los suaves rayos del sol, del Padre. Observa cómo estos rayos secan suavemente tu piel y te cargan de energía. Cómo equilibran esta energía femenina a través de los rayos del sol y su energía masculina. Es una sensación muy agradable de calidez. Y sientes cómo esa energía del Padre, del gran sol, conecta contigo. Quiero que permanezcas unos segundos más en ese lugar hasta sentir que todo ese proceso se ha completado. Que tu cuerpo se ha cargado de esa energía del Padre, esa luz, de ese gran sol. Poco a poco, cuando sientas que todo el proceso está realizado, recoges tu ropa y te vistes despacio, disfrutando de ese lugar, disfrutando de ese momento. Disfrutas también de cómo vas sintiendo la ropa de nuevo en tu piel. Es una ropa suave, acogedora, te da calidez. Poco a poco vuelves al momento presente, teniendo claramente la conciencia de que todos tus problemas o situaciones quedaron mejoradas, quedaron tus problemas limpiados, fluyen de nuevo todas aquellas situaciones que tenías obstruidas en tu vida, que necesitaban fluir, moverse. Poco a poco centras tu atención en la respiración y empiezas a sentir todo tu cuerpo, tus manos, tus pies, tus músculos. Poco a poco vas moviendo partes de tu cuerpo y tomas conciencia de que estás en el momento presente. Poco a poco cada vez sientes más tu cuerpo, tu parte física. Y lentamente, despacio, vas abriendo tus ojos. Muy bien. ¿Qué os ha
parecido? ¿Os ha gustado? Almitas del directo. Qué maravilla, ¿eh? ¿Habéis logrado conectar alguno? Es muy importante. Cuando está el trabajo bien hecho, sí se aprecia, incluso el cuerpo aprecia sensaciones. No solo es que tú lo generes mentalmente, sino que logras sentir sensaciones físicas. ¿Eh? Eso es muy importante, es cuando el trabajo se está haciendo correctamente. Muy bien. Gracias, Matilda, a ti, a todas y a todos. Mónica Jiménez, preciosa meditación, genial. Choneca, una maravilla, Samboiro. Muchas gracias. Mil gracias, vivir siendo. Muy bien. Muy bien. Ha estado genial, Merchebeck. Bueno, muy bien. Pues nada, Óscar, muchas gracias por este compartir de la energía de agua. ¿Y el siguiente elemento cuál es? ¿Puedes dar...? Sí, en principio para la astrología será, creo, si no me equivoco, el aire. Creo que es el que ya no está queda pendiente otro. para ti. Y para mí será uno que no existe exactamente en medicina tradicional china, pero que será un poquito el que más se asemeja al aire. ¿De acuerdo? Ajá. Para que haya ahí una correspondencia en alguna forma. Vale, muy bien. Pues nada, no os lo perdáis. Estoy deseando saber este interrogante. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, un besazo, un abrazo grande, bendiciones infinitas. Colgaremos este directo, como siempre, también en YouTube, ¿vale? Yasmina López Labrador 333, ¿de acuerdo? Y efectivamente, el grupo, quedan un par de plazas, ¿vale? Para el grupo mensual que hacemos conjunto, ¿vale? Tanto Óscar como yo, ¿vale? Será mensual, cada mes, para conectaros con la ascensión en Gaia, con todos los procesos y movimientos energéticos, como decimos, sobre todo el elemento del agua, empoderarnos desde ahí. Si no, no hay forma, ¿vale? No hay otra vía. Así que bendiciones infinitas, abrazos grandes, hasta pronto. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Chao.